Ahora vamos a desmentir un claro ejemplo de falsificación de la historia por la izquierda. 1847, en el atrio de la iglesia de Santa Ana, en Valladolid, México, el gobierno hace ahorcar al líder racista maya Manuel Ay, líder de un movimiento violento que pretendía declarar la dictadura maya y desconocer la existencia de México. Hay que recordar que en 1847 se hace la ofensiva contra México por Estados Unidos para robar el 55% del territorio nacional, por lo que no sería extraño pensar que esta clase de movimientos indigenistas, siempre traidores a la patria, porque no aceptan ser mexicanos, hubiera sido otra distracción. Además, aunque la izquierda quiera fomentar una mitología racista indígena contra México, hay que recordar que los indios se rebelaban contra el México masón y liberal, es decir, sí era México, pero era el México creado por los traidores a la patria miembros de la masonería, era el México que se obligó a ser una decadente república, cuando México quería ser una monarquía imperial, como lo fue siempre, incluso durante la tiranía de los indios mexicas. El sistema republicano les gustaba a los liberales porque es el sistema republicano creado por la Revolución Illuminati, la Revolución Francesa, el sistema de gobierno más corrupto del mundo. Dato curioso, cuando en México recordamos el robo del 55% del territorio nacional desde naciones como Estados Unidos o Inglaterra, siempre nos dicen que los descendientes de españoles robamos el territorio de indios caníbales. Cuando no es verdad. A mí me asombró mucho, que llegaron esos comentarios, cuando comenté la película Gigante, que habla sobre cómo Estados Unidos nos robó el estado de Texas, mediante la migración ilegal de estadounidenses herejes o protestantes guiados por el ladrón Stephen Austin. Ese berrinche de coraje, fue lo que inmediatamente me hizo darme cuenta lo faltos de argumentos que están hasta la fecha los estadounidenses, pues no quieren reconocer que nos robaron el territorio. Es decir, en cierta forma siguen pensando como les han dictado tiranos Illuminati. No es que ahora quiera recuperar esos territorios, pero deben reconocerlo. Es parte de su historia. La izquierda traidora a la patria mexicana, busca enfrentar a los indígenas con los mestizos mexicanos, tratándonos cual si fuéramos unos invasores llegados de Europa, cuando quienes robaron más del 55% de México fueron los masones liberales norteamericanos, y los masones en México apoyaron el robo del territorio mexicano, lo mismo que los indios racistas, lo mismo que el judío alemán racista Karl Marx desde Europa, que en su odio, buscan la destrucción de México. El régimen de López Obrador se nota busca seguir enseñando este odio racista indígena en varias regiones del país, como es evidencia del mismo los libros de texto gratuito llenos de mentiras y odio racista indígena, porque él tiene grandes beneficios de dividir y fomentar el odio entre mexicanos, de modo que no se puedan organizar para derrocar a Morena, pandilla criminal de Andrés Manuel López Obrador, masón grado 33 al servicio del imperialismo masón internacional. Así no es extraño de pronto ver que autores marxistas ligados al narcotráfico pederasta de Morena, comienzan a escribir libros de odio contra México, y no solamente de indios mayas, sino también de otros grupos raciales. De hecho, una obsesión de la judía Claudia Sheinbaum es crear un grupo de mexicanos africanos, es decir negros, que odien a México, como lo hacen los Black Lives Matter en Estados Unidos. Su amante Carlos Imaz Gisbert, de hecho presentó un libro sobre la vida de un negro llamado Yanga. Sí, Carlos Imaz, el que fue exhibido con dinero sucio en maletas en 2004, parte de una familia corrupta, que junto con Claudia Sheinbaum se robaron una casa en Tlalpan. Otros autores que fomentan el odio racista en México, es Hernán Gómez Bruera, apodado el Facundo Malo, porque es hermano del comediante de Televisa. Él tiene un libro que promocionó junto con Carlos Loret de Mola, al menos lo presentó en su noticiero en W Radio, donde dice Bruera que por ser blanco, le abrieron las puertas del éxito. Creo que tenemos ideas muy distintas de lo que es el éxito. Pero él se autohumilla diciendo que es un mediocre pero que por ser blanco le abrieron las puertas del éxito, que aún sigo pensando en qué triunfo. Aunque no se crea, diariamente se están destinando millones de dólares robados por Morena, y pagados por fundaciones de la masonería, para que se escriban toneladas de libros de odio racista contra México. Se inventan cosas como mexicanos afrodescendientes, mexicanos LGBT, mexicanos indígenas, para fomentar el odio racial o étnico y que el país quede tan dividido que sea completamente indefenso ante su amenaza, sus asesinatos y robos. El objetivo final es desintegrar el país. Otro es el español comunista Paco Ignacio Taibo II, que también se dedica a falsificar la historia de México para dividir y fomentar el odio racista. Otro es Marx Arriaga, el homosexual comunista creador de los libros de texto basura para arruinarle el futuro a los niños mexicanos. Entre sus ideas que ya habrán escuchado está decir que la educación antes del partido criminal Morena, era una educación racista, clasista, neoliberal, europea, cristiana. No sé realmente a quién le estén hablando porque esa mentira es muy fácilmente desmentible.
Pero se comienza a adoctrinar a las nuevas generaciones, los que no saben nada porque empiezan a vivir. Para que cuando sufran la miseria creada por Morena se culpe a otros, con toda una mitología de la pobreza, es como estudiar 15 años, somos miserables pero no es por Morena, sino por otros. Además que el colorario de toda la mediocre educación socialista de Morena es somos pobres y seguiremos siendo pobres porque las cosas son así. Porque racialmente somos inferiores, porque existe el capitalismo, porque existe el cristianismo, porque existe la heterosexualidad, porque existe la oposición a Morena, porque existen los empresarios, básicamente ese es el planteamiento delirante. No puedo sino estallar en carcajadas al escuchar semejante locura, porque la educación antes de Morena, pues igualmente era mala, aunque no tan descarada en fomentar la pobreza, la miseria y el odio. Los libros de texto son una porquería que copió el criminal comunista Adolfo López Mateos, presidente priista, autor de la destrucción económica de Pemex y Luz y Fuerza de México, es un corrupto expresidente, uno de muchos del PRI socialista que son venerados por los criminales de Morena. López Mateos copió los libros de texto de la Unión Soviética, donde a enseñar mentiras y complejos clasistas al igual que en Cuba comunista, se llamó educación pública, laica y gratuita, y ninguna de las palabras es verdad tampoco. La educación en México siempre ha sido atea, llena de mentiras para venerar a asesinos y violadores como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Felipe Ángeles, todo lo que dicen los libros de historia prácticamente es mentira. El régimen defiende a criminales como Francisco Villa, Zapata o Madero, porque por ellos y sus crímenes ellos pueden robar y matar a México hoy. Ellos destruyeron la prosperidad de México. Por ejemplo, la izquierda ha inventado personajes que no existieron nunca como el Pipila. Resulta que de pronto van a decir que en la historia de México siempre hubo héroes racistas indígenas, o que siempre hubo homosexuales revolucionarios, ya hay intentos, por ejemplo, cada 20 de noviembre se habla de una travesti, Amelio Robles. Cuando la realidad de las cosas es que si algunas mujeres se vestían de hombres en la revolución, más bien golpe de Estado, era más para evitar ser violadas y asesinadas por los revolucionarios financiados por Estados Unidos, que les enviaba armas para matar mexicanos a través del judío Abraham Zalco Radner entre muchos otros traficantes de armas para destruir a México con la Revolución Mexicana. Además que antes de Morena ya se celebraba a las prostitutas y rateras, que llaman Adelitas y todos esos dibujos horribles de esqueletos del corrupto José Guadalupe Posadas, como la Catrina, que son panfletos de odio contra los indios, que se volvieron empresarios, ya que PRI y Morena creen que los indios mexicanos si prosperan económicamente deben ser destruidos. La idea siempre ha sido fomentar el odio clasista. Cuando los indios mexicanos se volvieron empresarios adquirían hábitos de personas decentes, despreciando sus antiguas costumbres ignorantes, por eso Posadas, un frustrado, hacía caricaturas que buscan burlarse y humillar a esas personas, tratando de decirle a la gente miserable que ellos estaban bien así. Es el típico credo de los frustrados, de decir que aunque la mona se vista de seda mona se queda. A la élite satánica no le gustaba que los mexicanos mestizos e indígenas se aburguesaran, y que pudieran ver que si algo es malo es el gobierno es la fuente de robos, corrupción y pobreza. El que sale de la pobreza, es considerando un traidor a la clase social marginada en la que nació. Por tanto para Morena fidelidad es ser más miserable. Pero eso solo para los mexicanos, dado que ellos son cada vez más adinerados y tienen mansiones en San Diego, California, Arturo Ávila. O Houston, Texas, José Ramón López Beltrán. Donde los mexicanos no puedan verlos ni agredirlos. El golpe de Estado una vez dado, se puso en el poder al satanista Álvaro Obregón, el padre de Morena, y todo el sistema criminal de gobierno que hasta la fecha existe. La única señal de que un gobierno en México no fuera criminal, sería el cual inmediatamente tomara el poder, declarar traidores a la patria a todos los personajes de los libros de historia de México, historia creada por el PRI y Morena, y se cancelaran celebraciones criminales como el Grito de Independencia, la Revolución Mexicana, el natalicio a Juárez, porque todos, absolutamente todos fueron traiciones y crímenes contra México. El día en que el narcotráfico impuso a Claudia Sheinbaum en presidencia de México mediante fraude electoral, ese día se dio la reelección de Morena, y ese día se traicionó el sufragio efectivo no reelección. Se reeligió el crimen organizado. Toda la historia que han aprendido los mexicanos es falsa, y Morena quiere adicionar nuevas y peores mentiras. Por mí no podrá, en mí no quedará. Héctor Rosales Oficial 2025